Hola amiga, bienvenida a otro episodio entre la fe y la vida con Mayra Walker. No olvides suscribirte, comentar, darle like y compartir. Hoy yo tengo una invitada súper especial, Betty Medina. Betty es esposa del pastor Dionis Peña. Ella es madre, abuela y estará hablando en nuestros corazones acerca de cómo ser esa mujer que confía en el Señor. En el corazón de una mujer que confía en Dios. Y está este pasaje de Proverbios 3 del 5 al 7. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Entonces, aquí vemos en este pasaje, ¿verdad? Que el proverbista, que fue Salomón, nos muestra claramente características de la persona que confía en Dios y de las personas que no confían en Dios. Entonces, podemos ver las personas que confían en Dios. Dice, aquí déjame mover esto. La persona que no confían en Dios, dice, se apoya en sus propios caminos, ¿verdad? Y es sabio a sus propios ojos. Luego, en contraste, vemos la persona que sí confían en Dios con todo su corazón. Vemos que lo reconoce en todos sus caminos. Y dice, teme al Señor y se aparta del mal. Por lo tanto, ¿cuál será la promesa según este pasaje? Dice que Él enderezará sus sendas. Ahora bien, ¿qué hay detrás de alguien que se apoya en sus propios caminos y que es sabio a sus propios ojos? Definitivamente el orgullo. Por el contrario, una persona humilde es la que reconoce a Dios en todos sus caminos, que le teme y se aparta del mal. Ahora vamos a ver, el orgullo es la raíz de todo pecado y el mayor obstáculo para la sabiduría, mis hermanas. Oigan eso. Usted quiere ser una mujer sabia, no sea orgullosa. Es el mayor obstáculo que hay. La humildad que nace del temor al Señor es el único camino a confiar plenamente en Él. No hay forma de que una persona que no sea humilde pueda confiar plenamente en el Señor. Para yo crecer en mi confianza en el Señor, debo tener un corazón humilde. Entonces, cuando se habla de orgullo y humildad, muchas veces pensamos que no somos tan orgullosos y que somos bastante humildes. Pero Proverbio nos corta el paso de una vez. Es como que, espérate, oye lo que dice Proverbios 22, perdón, Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus ojos. Es decir, para mí, yo no estoy haciendo nada malo. Todos mis caminos son limpios, pero el Señor sondea los espíritus. El Señor es que revela a nuestros corazones cómo nosotros andamos. Eso es exactamente el problema. Dice, el orgullo se siente normal, no se anuncia. ¿Alguna vez te ve como que el orgullo se está anunciando o no? Ahora, la pregunta no es si somos orgullosas, sino de qué formas específicas se manifiesta ese orgullo en nuestras vidas. Porque donde hay pecado, hay orgullo. Y si nos vamos al inicio, recordamos, ¿verdad?, que así mismo fue que entró el pecado al mundo, con el deseo humano de independizarse de Dios, de no necesitarlos. Y esto es algo para nosotras evaluarlo. Ahora, la humildad. Dice, la humildad no es baja autoestima, que mis hermanas, esto hoy día se malinterpreta mucho. Y ni es aceptar el abuso, ni no tener opinión. Es saber exactamente quién es Dios y quién somos nosotros delante de Él y vivir esa realidad. Yo soy humilde cuando yo reconozco quién es Dios y quién soy yo. Es como Dios es el soberano, es el rey de reyes, el señor de señores. ¿Y quién soy yo? ¿Qué yo merezco? Yo merezco la muerte, pero por gracia el Señor me ha salvado. Ahora yo quiero compartirle la historia de dos mujeres. Aquí, dos mujeres con dos corazones diferentes. Un corazón humilde y un corazón orgulloso. Una con un corazón humilde que confió
y tenía temor de Dios, y otra con un corazón orgulloso que se apoyó en su propio entendimiento. Entonces, yo quiero que busquemos Primera de Samuel y Mayre me va a ayudar con esta lectura. Ujú. Si pueden fijarse, los versículos están puestos adelante. No, no vamos a leer todos los versículos porque es un pasaje un poco largo, aunque es largo, porque es una historia hermosa, que es la historia de Abigail. Pero Mayre, ahí comienza, que Sí. yo te sigo. Había un hombre en Moán que tenía sus bienes en Camel. El hombre era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calevita. Entonces David envió a 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel, visiten a Nabal y salúdenlo en mi nombre. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no lo hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis criados hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que dé de los que tengas a mano, des a tus siervos y a tus hijos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselo a hombres cuyos orígenes no conozco. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada. Y cada hombre se la ciñó. David también se ciñó la suya, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal: David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, pero él los ha tratado mal. Como muro fueron para nosotros tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y mira lo que ha de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie le puede hablar. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medias de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higo, y los puso sobre asnos. Y dijo a sus criados: vayan delante de mí, porque yo les seguiré. Pero no dijo nada a su marido Nabal. Cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi Señor, envió. Y ahora permita que este presente que su sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Les ruego que perdone la ofensa de su siervo, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ustedes todos sus días. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal. Que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo:
sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Wow, gracias. Qué tremenda historia, ¿verdad? Qué impactante esta historia. Yo sé que la conocemos todas, ¿verdad? Porque es una historia muy conocida, pero es como que cada vez que uno la lee, es como que, wow, qué mujer es esta. Entonces, mis hermanas, yo quiero que veamos algunas características de Abigail. Lo primero que quiero ver es cómo define la Biblia a Abigail. Eso lo podemos ver en el versículo 3. Dice que ella era inteligente y de hermosa apariencia. Entonces, viendo ya la palabra inteligente, eso literalmente significa de buen entendimiento o de buen juicio. Y la idea no es nada más que era inteligente porque era una persona muy intelectual, sino que, mire lo que habla de la inteligencia que ella tenía. Prudencia, discernimiento, sabiduría, buen juicio para actuar correctamente en situaciones difíciles. Eso es, ¿verdad? Un resumen más o menos de lo que significa la palabra inteligente. De hermosa apariencia, era una expresión hebrea común para describir la belleza física, notable, ¿verdad? Significa literalmente hermosa de forma, de figura hermosa y de aspecto atractivo. Esta era Abigail. Ahora, vamos a ver estas cualidades que ya lo vemos más en los pasajes más adelante de Abigail. Dice aquí, dispuesta a escuchar. Y yo quiero que presten atención, mis hermanas, porque una de las cosas que muchas veces nosotras no hacemos es escuchar, porque nos gusta hablar, hablar, hablar y no escuchamos. Abigail tenía esa característica, que ella estaba dispuesta a escuchar, y lo vemos en el versículo 17. Y ahí vemos que ella escuchó al criado, dice, reflexionó y pudo discernir el peligro. Su corazón humilde hizo que Abigail escuchara a alguien que era un siervo. Ella no actuó con impulso ante la situación, sino que se detuvo a meditar y calcular cuál era la mejor decisión para guardar a su familia. Esta decisión fue pensada sabiamente, evaluando detenidamente las consecuencias, y ella eligió amar a Dios. Eso era dispuesta a escuchar. Ahora, vamos a ver aquí lo siguiente. Ella tenía un corazón generoso, y eso lo podemos ver en el versículo 18. Dice, ella inmediatamente preparó una enorme cantidad de alimentos. Y ahí en el versículo 18 lista todas las cosas que ella preparó. Y ella puso por encima de ella la necesidad que tenía David y sus hombres. Es como que ella no le importó la cantidad de hombres que eran. Ella se fajó ahí. Entonces tenía un corazón generoso. Luego dice prudente. Debido al corazón perverso que tenía su marido, ¿verdad? Que la Biblia nos habla de ese corazón que tenía Nabal. Ella no le dijo nada. Quiere decir que fue una mujer prudente. Ella confió en Dios y no actuó en su propia prudencia. Si hubiera sido una mujer necia, y una mujer orgullosa, fácilmente Abigail actúa como su esposo. Simplemente dice, pero ¿y por qué tengo yo que estar preparándole alimento a este hombre? Ella fue prudente y fue muy sabia. Entonces, definitivamente ella honró a Dios antes que a los hombres. Ella honró a Dios antes que a su marido. Y recuérdense que Dios está por encima de todo. En este caso, Abigail tenía un hombre malo y perverso. Por eso ella actuó así. Ella le dio la honra primero a Dios. Entonces la siguiente es humilde. Abigail tenía un corazón humilde y lo vemos en el versículo del 23 al 25. Dice, Abigail se postró rostro en tierra ante David. Lo reconoce a él como Señor y ella se identifica como su sierva. Y lo vemos varias veces que ella, si usted lo puede subrayar, cada vez que dice sierva, Señor, es una cosa increíble. Ahora, ¿por qué Abigail eh, le hace esta reverencia a David? ¿Quién era David? Entonces, lo que sí sabemos, mis hermanas, es que David ya era muy conocido en ese tiempo, porque ya David había derrotado a Goliat para ese entonces, y eso fue mencionado en muchas partes. Dice, David
ya era un comandante exitoso en las campañas de Saúl. Y recuerde también este cántico que el pueblo cantaba, que decía, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, por eso se puede concluir que la reputación de David y su relación especial con Dios eran ya conocidas por todo Judá, inclusive en esa área donde ellos vivían, que era Carmel, donde vivía Nabal y Abigail. Ahora, oigan esta. Abigail tenía discernimiento espiritual y eso lo vemos en el versículo 28, donde ella dice, mi Señor pelea las batallas del Señor. Wow. Abigail pudo discernir que Dios estaba respaldando a David. También pudo discernir que David iba a ser ese futuro rey, que iba a salir a pelear las batallas del Señor. La siguiente que vemos era temerosa de Dios, porque su discurso muestra que conoce y confía en los planes de Dios para David. Ella actúa de acuerdo con la justicia de Dios, evitando el derramamiento de sangre inocente, porque eso es lo que ella le dice a David. No derrame usted sangre inocente. Y ella intercede por su casa y evita un conflicto armado. Recuérdense que ella estaba siendo como pacificadora, lo que lo convierte en un ejemplo de cómo invertir con sabiduría. Ella fue en paz. Es como este hombre, David, estaba dispuesto a destruir toda una casa completa, no importa, con siervos, con todo. David iba a destruir todo, pero ella fue una pacificadora. Y esas son cualidades tan hermosas que hablan de el carácter de una mujer que confía en Dios. Y ahora yo te voy a hacer la pregunta. ¿Te has visto tú tentada ante situaciones difíciles a tomar decisiones a la ligera, sin considerar qué dice Dios y sin meditar en las consecuencias? Y esa es una pregunta que yo quiero que ustedes la mediten y la anoten. ¿Cómo yo reacciono cuando me veo en esas situaciones así? ¿Yo pienso en honrar a Dios o pienso en seguir mi propio camino? La otra pregunta, ¿estás casada o vives con alguien que no tiene temor de Dios y desobedeces a Dios excusándote en el comportamiento no piadoso hacia ti en esa persona? Es decir, esta mujer estaba casada con un hombre impío, pero eso no la excusó a ella para pecar. Es decir, yo puedo decir, bueno, o algunas de ustedes pueden decir, bueno, mi hermana Betty, es que usted está casada con un hombre que es pastor, porque así sí es bueno, pero si usted estuviera casada con el mío, que es un hombre tremendo, o si usted viviera en el ambiente donde yo vivo, que mi papá o mi mamá, o si usted estuviera en el trabajo que yo estoy, que mi jefe, es que me provocan a pecar, es que no hay forma, no. Miren el ejemplo de Abigail. Abigail vivía con un hombre malvado. Sin embargo, ella estaba tan centrada en quién es Dios y a quién era que ella le servía. Su confianza estaba puesta en Dios y eso le ayudó a ella a no pecar y a no seguir el mismo rastro de su esposo y actuar igual que su esposo. Entonces, Abigail definitivamente es un buen ejemplo para estas mujeres que están casadas con hombres no cristianos. Ahora, hay otra historia. Aquí vemos, ¿verdad? Esta mujer Abigail con un carácter que confiaba en Dios, una mujer humilde, sabia, temerosa de Dios. Vamos a ver ahora una mujer que se parecen, tienen cosas similares, ¿verdad? Pero, entonces yo le voy a pedir a Mayre, por favor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿qué has llenado Satanás? ¿Qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaban sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron.
Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu Santo del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te secarán también a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Qué fuerte. Wow, qué historia, ¿verdad? Vemos aquí estas dos mujeres, el caso de Abigail y de Zafira. Son dos mujeres que tienen muchas cosas en común. Aunque, ¿verdad? Podemos ver que eran en tiempos diferentes, pero Abigail, una mujer que temía al Señor, pero estaba casada con un hombre inconverso. Zafira, casada, ¿verdad? Con un hombre también inconverso, ¿verdad? Lo vemos por la forma como actuaron. Entonces, yo quiero aquí que veamos ahora características de Zafira. En primer lugar, cómplice de la mentira. Ella sabía del engaño de su esposo y participó voluntariamente. Fue cómplice de un pecado deliberado contra Dios, no simplemente víctima. Mis hermanas, imagínense esta escena. Al esposo de Zafira diciéndole, mira, todos están vendiendo la propiedad y vamos a hacer como que vamos a vender. Eso se planificó desde antes y ella tuvo la opción de decidir, no, yo no voy a pecar contra Dios, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué ella hizo? Ella le siguió el mismo paso a su esposo y pecó contra Dios. Entonces ella fue cómplice de mentira. Falta de temor de Dios. Su actitud necia revela una falta de temor a Dios y a la obra del Espíritu Santo. Y ahí vemos Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, engañosa, hipócrita. Ella fingió generosidad, pretendiendo entregar todo, pero guardándose parte. Esto representa hipocresía religiosa, es decir, una apariencia de santidad. Y cada vez que vemos esto, pensemos en la actitud que tenía Abigail. Abigail fue una mujer generosa y esta mujer, ¿verdad? Más característica, deshonesta. A diferencia de personas como Abigail, Zafira no se muestra íntegra. Su deshonestidad termina costándole la vida y destruyó su familia. Muy importante, cada decisión, mis hermanas, que nosotras tomemos va a afectar a nuestra familia, va a afectar a nuestros hijos, va a afectar a nuestro esposo, a los que están alrededor de nosotros. Y número 5, no se arrepintió. Porque, mis hermanas, Pedro, ella tuvo una oportunidad. Pedro le hizo la pregunta directa. Pedro le dio la oportunidad de decir la verdad. Dice, ella reafirmó la mentira. Pedro directamente le preguntó, ¿vendiste la propiedad? ¿Y cuál fue la respuesta? Sí, la vendí. Entonces ahí ya leímos cuál fue la consecuencia. Ahora, estas dos historias nos muestran cómo dos mujeres casadas con hombres que no amaban al Señor respondieron de formas diferentes ante estas situaciones. Lo que nos dice que no importa si tu esposo es creyente o no, estamos llamadas a confiar en Dios, a obedecerlo, a reconocerlo, a temerle y Él enderezará nuestras veredas o camino, como dice Proverbios. Ahora, lo opuesto a la obediencia, porque en este caso Zafira no obedeció al Señor, ¿verdad? Fue rebelde ante el Señor. Lo opuesto a la obediencia es la incredulidad. Y esto es una característica que resalta en ambas. Abigail era una mujer que creía, una mujer que confiaba y que creía. Zafira era una mujer que era incrédula. ¿Por qué? Porque ella no creyó, ella pensaba en algún momento que, eso es el Espíritu Santo, eso es una mentira. Ella no creyó, ella no tenía fe, ella no creía en nada de lo que estaba haciendo, por eso ella actuó en eso. Entonces, lo opuesto a la obediencia, mi semana, es la incredulidad. Y dice, si lo piensas un momento, cada vez que Dios te pide que hagas algo, el dilema se resuelve en una cuestión de fe. ¿Vas a confiar en mí o vas a confiar en ti mismo? Es lo que te pregunta Dios. Cuando nosotras pecamos, mis hermanas, el Señor nos está diciendo, ¿vas a confiar en mí o vas a confiar en ti mismo? Cuando obedeces, confías. Cuando haces lo que tú quieras, actúas con incredulidad. Entonces, yo quiero ahora compartirle estas tres columnas de incredulidad.
Y esto eh, lo escuché en un devocional que yo escucho de Nicolás Tranchini, no sé si lo conocen, y me encantó porque fue como que lo conecté tan rápido. Y yo, wow, la desobediencia, cuando yo desobedezco es por mi falta de fe, es porque no estoy creyendo en el Señor. Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿Por qué, por qué yo peco? ¿Por qué desobedezco? Entonces, aquí hay tres columnas, como lo dice Tranchini. Dice, a manera de aplicación, lo que significa confiar o actuar con incredulidad. La desconfianza se ve en tres, se apoya en tres columnas. Primero, el miedo, el control y el orgullo. Dice, el miedo. Muchas veces, mis hermanas, desobedecemos por el miedo o temor al porvenir. No confiamos en que Dios tiene cuidado de nosotros. Ese miedo de que es que yo no sé lo que va a pasar, yo no sé, no sé si esto va a funcionar. Entonces ese miedo me lleva a desobedecer. Otra segunda columna es el control. Desobedecemos porque queremos tener el control de las cosas, porque no me gusta lo que veo y no confío en lo que Dios está haciendo y quiero las cosas a mi manera. Esa es otra forma de pecar, el querer tener el control. Y definitivamente el orgullo. El orgullo dice, yo sé lo que es mejor para mí. Muchas veces viene el pensamiento de yo no merezco esto, yo debería tener esto o aquello. Así que el pensamiento implícito aquí es, Dios, mi plan es mejor que el tuyo, porque el tuyo no está saliendo como yo quiero. Y te identificas con esto, mi hermana. Yo quiero que ustedes puedan ver cada una de esas, el miedo, el control y el orgullo. Son esas columnas que hacen que nuestra falta de fe o nuestra desconfianza se apoyen. Ahora ya vimos estas tres columnas de incredulidad, miedo, control y orgullo. Entonces ahora vamos a ver tres columnas de la fe. Y dice la confianza, la entrega y la humildad. Confianza, pero confianza en que la confianza en que Dios está en control. Creo en su providencia soberana. Creo que Dios está activa e íntimamente involucrado en cada detalle de mi vida. Dios está pendiente, aún hasta de esta pequeña preocupación que me mantuvo despierta toda la noche. Nada, absolutamente nada sucede fuera de su control. Dios está en control de todo. Entonces yo tengo que confiar en Él, tengo que creerle a Él. Ahora, la entrega es donde ya, usted sabe cuando ya usted llegó que no puede más, que ya ahí te entrego todo, ahí es el punto donde el Señor quiere que lleguemos. Lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Y como la palabra de este, si perezco, que perezca. Este llegó a ese punto que si perezco, que perezca. Así que esa es la entrega que el Señor está esperando. Y la humildad. Él me ama, Él sabe más que yo. Él merece mi confianza. Puedo descansar en Él y dejar que Él sea el piloto de mi vida. Podemos decir eso, mis hermanas. Podemos dejar que Dios sea el piloto de nuestras vidas. ¿Puedo yo confiar en Él? Yo creo que realmente Dios me ama. Yo creo que realmente Dios quiere lo mejor para mí, que tiene el control de mi vida. Y Él merece mi confianza. Son preguntas que tenemos que hacernos. Ahora, ¿cómo vamos a confiar en Dios si no lo conocemos? Yo no puedo confiar en alguien a quien yo conozco si no tenemos una relación de intimidad con Él. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo está tu tiempo de lectura y meditación en su palabra? Si yo no leo la Biblia, si yo no me acerco a Él, ¿cómo yo lo voy a conocer? ¿Cómo yo voy a confiar en Él? ¿Estás creyendo más a las mentiras de este mundo que ves en las redes o la verdad de su palabra? Mis hermanos, yo he oído personas que claramente salen con cosas que, no, porque fulana lo dijo en Instagram, porque fulana lo dijo, que la doctora, que la psicóloga, que la terapeuta, pero que son totalmente contrarios a la palabra. Entonces, nosotras estamos dejando que personas que no son cristianas y que son contra Dios, porque todo el que no se pega a la palabra está contra Dios. Entonces, personas que están así, yo estoy dejando que formen mi mente y yo estoy creyendo esas mentiras. Recuérdense allá en el Edén, la mentira que Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Entonces, esa es la misma mentira que está ahora mismo en las redes. Como que no crea lo que dice la Biblia, crea esto, aunque ellos no lo dicen así claramente, pero todo lo que es contra Dios es una mentira de Satanás. Entonces, yo no puedo creer en eso, yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. La oración, ¿cómo está tu tiempo de oración y de traer todas tus cargas a Él? Esa es, esa es esa oración bíblica de reconocer que tus cargas son muy pesadas para ti,
que no puedes sola y la depositas sobre los hombros de nuestro buen Padre. Ese tiempo de oración donde venimos a Él. Si yo no sé qué orar, vamos a agarrar la Biblia, así como Mayrení inició con ese Salmo 18, qué salmo tan hermoso para orarlo. Si yo no tengo que decir, agarre la Biblia, lea ese salmo y ore ese salmo, cambie la palabra y ponga el nombre suyo ahí. Ahora, cada vez que eliges orar, antes de preocuparte, estás declarando tu desconfianza en ti misma y estás descansando en su providencia. Me fui para acá. Y ya. Dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Dice, primero dio a su Hijo, que es lo más preciado y valioso que el Padre tenía, y fue entregado por nosotras. En Cristo, Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir una vida de piedad. Mi amada hermana, tú tienes a Cristo y tienes al Espíritu Santo que mora en ti, y hay esperanza para vivir esa vida que le agrada a Él. Así que decide hoy vivir como una mujer que confía de todo su corazón y que no se apoya en su propia prudencia. Dios te bendiga. Difícil y donde, como tú dices, como una encrucijada, porque ¿qué hago? ¿Acompaño a mi esposo? ¿No lo acompaño? Mira, la importancia del congregarse para el cristiano tiene un peso fuerte. Es decir, un cristiano que no se congrega regularmente le está diciendo al Señor, con su actitud, le está diciendo al Señor, mira, el yo ir a tu casa a adorarte no es importante para mí, tengo otras prioridades. Y es así, porque cuando uno se congrega, más los domingos, ¿verdad? Que es como, digamos, el día que uno saca y que las personas no trabajan. Ese es el día donde el cuerpo de Cristo se junta para adorarlo y hay una visitación especial del Señor porque Él ha prometido que Él va a estar ahí. Entonces, cuando uno deja de congregarse, uno está rechazando eso, uno está rechazando esa bendición espiritual donde Dios va a ser adorado a través de los cánticos, donde la palabra del Señor va a hablar a tu corazón, donde tú vas a tener la comunión con los hermanos. El culto dominical es una bendición que nosotros debemos tratar de hacer todo lo posible por no faltar. No es que si ustedes se van de vacaciones o que hay alguien enfermo, claro, hay sus excepciones, pero que en tu corazón eso sea una prioridad, como que tú sabes que Cristo está ahí en la iglesia esperándote. Si tú te imaginas nada más que el Señor está ahí esperando que tú vayas, tú vas a hacer todo lo posible por ir, no importa que te hayas acostado tarde. Ahora, tú tienes que ser sabia. Si tú vas a acompañar a tu esposo, claro que lo debes acompañar porque ustedes son una familia y eso es parte de someterte a tu esposo. Pero tú puedes ser honesta con él y le puedes hablar con tu corazón y tú le puedes hacer saber, mira, yo necesito congregarme por el bien de mi alma y yo necesito que tú me ayudes con eso. Si vamos a salir, por favor, vamos a terminar temprano y pregúntale si él no tiene ningún problema en que tú te vayas adelante. No sé si tienes niños, para que tú puedas acostarte más temprano, pero es hacerle saber a él la importancia que tiene para ti el congregarte. Y qué bueno que él no es un esposo que te va a decir, no, yo no quiero que tú vayas a la iglesia, porque hay casos que son así. Me imagino que él va a estar de acuerdo que tú vayas a la iglesia siempre, aunque él no vaya. Entonces, en el caso tuyo, tú tienes que orarle al Señor para que el Señor toque su corazón, pero con tu ejemplo y cuando Él vea ese anhelo que tú tienes de congregarte y cuando Él vea cómo tú estás cambiando y creciendo en el Señor, Él va a ver, wow, pero mi esposa definitivamente Dios está haciendo una obra y va a querer eso que el Señor que está haciendo en tu vida. Él va a querer eso y eso es lo que habla en la palabra, que los esposos sean ganados por el comportamiento de sus esposas. Entonces yo te animo a que tú primero le des la importancia y la prioridad que tiene el congregarte. Cuando Él vea eso, es como tú tienes que comer, tú tienes que alimentarte. Y si hoy un día que tú no has comido, que te estás muriendo del tengo hambre, vamos a comer. Como que tengo que congregarme. Sé insistente con eso, claro, con respeto. Pero es eso, que tú tengas en tu corazón la prioridad de congregarte, de escuchar la palabra de Dios, de adorar al Señor. Así que el Señor te dé sabiduría ahí. Definitivamente cuando pecadores dicen acepto, buenísimo, porque es cuando tú entiendes, como dice Betty, de que tú eres una pecadora y que te casaste con un pecador, es como que, Sí. óyeme, yo no voy a tener esas expectativas incorrectas acerca del matrimonio, y por eso las chicas que están aquí solteras, por eso las invité, conéctense, o sea, porque cuando tú, aunque no estés casada, puedes ir conociendo lo que es el matrimonio, tú llegas con una perspectiva clara. Yo le decía a una chica, me escribió, pero es que yo no estoy casada, yo tengo 22 años, yo ni siquiera sé cuándo me voy a casar, no tengo ni siquiera novio. Yo le dije, a los 22 estaba yo leyendo libros, yendo a conferencias de matrimonio sin estar casada,
porque es que prepararse antes es mucho mejor y no hacerlo como en el momento. Entonces, la que ya está casada, ese libro es buenísimo porque te ayuda a bajar las expectativas que tú tienes acerca del matrimonio y ver de que es un edificio que se está construyendo, de que juntos los están construyendo, que si lo edifican en la roca, que es Cristo, aunque vengan los vientos, que vengan las situaciones, los pleitos, los enojos, él no va a caer porque ya tú estás confiando en Dios y sabes de que mi esposo es un pecador así como yo es un pecador, él me va a fallar, yo le voy a fallar a él y es la gracia del Señor que nos mantienes unidos. El caso suyo, eh, que su esposo no era cristiano y él se separaron, se divorciaron y ya él está unido a otra mujer, entiendo yo así por encima de que usted estaría libre para poder casarse y conocer. Pero yo no, como yo no soy pastora, yo soy esposa de pastor, y eso es ya un tema que lo manejan los pastores, pero le estoy diciendo de la experiencia de lo que yo he oído y de lo que sé que dice la Biblia. Cuando un matrimonio, cuando hay un divorcio y el divorcio fue bíblico, es decir, que cumple lo que Cristo dice en su palabra, entonces la mujer queda libre y se puede volver a casar. Fíjense que para que haya un divorcio, uno de los dos tiene que estar en rebeldía con Dios. Si hay dos personas que son cristianos y Hola, hola. aman al Señor y quieren agradar al Señor, no hay forma de que haya un divorcio. ¿Por qué? Porque si quieren agradar al Señor, van a resolver esos conflictos, lo van a poner a un lado. Entonces, por eso es que en un divorcio siempre tiene que haber uno de los dos que no ame al Señor y que esté dispuesto a ser rebelde contra Dios y no esté dispuesto a ceder ni a perdonar. Entonces, así es que luce. Pero yo le animo de la iglesia donde usted vaya, que hable con su pastor y eso, y le presente el caso. Si estuviera en mi iglesia, y por ejemplo mi esposo que es pastor, analizándolo así por encimita, sí, yo entiendo que sí, porque ahora mismo su esposo está, o su ex esposo está ya unido a otra mujer y ese pacto ya se rompió. Entonces ya usted quedaría libre. Pero nada, yo espero que le haya ayudado. Que está mute, no la escucho. Ajá. Otra vez, hágale otra vez, hermana Vero. A ver, Ahora ya. sí. Ajá. Gracias por atender. Ah, sí. Yo a veces me siento como, pues como que ya no soy merecedora, ¿no? O sea, ese es como con lo que luego yo batallo, ¿no? Porque hay tantas cosas que me agobian en la vida que digo, pues, o sea, no es que esté yo pidiendo propiamente una persona, ¿no? Pero tampoco me cierro a esa posibilidad. Pero yo digo, no sé si haga yo lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Sí. Entonces, Y pues, cuando dice merecedora, mi hermana, recuérdese que ninguna de nosotros somos merecedoras de nada. Nosotros estábamos condenadas a ir al infierno. Y cuando estábamos muertos de nuestros pecados, Cristo murió y nos perdonó. Entonces, nosotros estábamos de espaldas a Dios. Pero cuando estamos en Cristo ya, es una nueva vida y todo lo que ha pasado, todos nuestros pecados fueron perdonados y Cristo lo cargó encima de él. Entonces ya no hay condenación, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así que cuando le llegue ese pensamiento de que no soy digna, que no merezco, no, usted mira a Cristo que cargó todos esos pecados y que ahora usted está en una nueva vida, en esa vida de libertad, de gozo, de plenitud en Cristo. Así que el Señor le ayude ahí. Por eso que el leer la Biblia, escudriñar la Biblia, la va a ayudar a entender y a conocer más al Señor. Es cómo tú puedes ser una mujer sabia, una esposa sabia. Tu esposo es cristiano, sí, o sea, los dos somos cristianos, pero cómo yo puedo ser sabia en medio del conflicto. Okay. Cuando hay un conflicto, regularmente es porque hay dos opiniones que son diferentes, porque si pensamos iguales no va a haber conflicto. Ujú. Entonces, en un conflicto, para yo ser sabia, definitivamente yo tengo que tener una actitud humilde y tengo que tener una actitud de ceder y de amar a mi prójimo más que a mí, por encima de mí. Yo tengo que tener una actitud humilde. Una de las cosas y yo lo conté en el testimonio, que me ayudaba mucho a mí era el yo ver lo que Cristo hizo por mí. Como que mi regalo más grande y lo más grande que yo tengo en mi vida es la salvación que el Señor me ha dado. Y cualquier conflicto que haya, nada va a ser más grande que lo que yo he recibido. Quiere decir que mi identidad no está en yo ganar ese pleito, ese conflicto. Y eso no es lo que me va a hacer feliz, porque ya yo soy feliz, ya yo soy completa en Cristo, ya yo tengo lo más valioso, ya yo tengo esa perla de gran precio que es Cristo en mí. Entonces, cuando yo me acerco al conflicto con esta mentalidad, yo voy a tener una actitud humilde, porque está bien, estamos peleando, tú quieres que sea así, no hay problema. Y esa es la mejor actitud que debe tener una mujer
que ama al Señor y que es esa esposa sabia. Y déjenme decirle, mis hermanos, eso no es de un día para otro, pero eso se va aprendiendo. Ustedes recuerdan que Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es un proceso de aprender cada día. Señor, ayúdame a tener una actitud humilde, a recordar que mi identidad no está en las cosas que yo quiera conocer, que tener, en las cosas que yo quiera reconocer que soy yo la que tengo la razón. Esa no es mi identidad está en Cristo. Y lo que me completa a mí, lo que me hace feliz, ya yo lo tengo. Si nosotros viviéramos con esa mentalidad, ¿cuántos problemas uno se evitara? Lo que pasa es que nosotros queremos siempre que nuestra opinión sea la que prevalezca, ¿no? Que yo tengo que demostrarle a él, es que yo no me voy a rendir fácil. Y lo que hacemos es que destruimos. No somos mujeres sabias, sino que somos esas necias que destruyen el hogar, que destruyen la casa. Que en vez de ser pacificadoras como Abigail, estamos destruyendo Destruyen. nuestro hogar, nuestra paz en la casa. Y otra pregunta, cómo se puede vivir el respeto? O sea, tú sabes que está respetar al esposo, someterse al esposo, y muchas veces se confunden el término de yo no me voy a someter a ningún hombre, y cuando tú te sometes, tú estás respetando, o cuando tú estás sometiendo, estás respetando, te estás sometiendo. ¿Cómo se puede? Yo sé Sí, que es un tema bien amplio que podemos hacer bien amplio, una bastante. clase para, Pero yo para te puedo eso, contestar eso. pero pensando en la palabra de cuando yo no me someto, cuando yo no respeto, es porque yo no estoy confiando en Dios y en la bendición que Él puede hacer en la vida de mi esposo. Sí, Más cuando yo soy creyente. Ahí es la pregunta. ok, recuerdo a inicio de nuestro matrimonio, una de las cosas que mi esposo siempre me hizo saber es que para él el respeto era algo tan importante como hombre. Y luego, escudriñando la palabra y también leyendo libros, yo me he dado cuenta que Dios le dio al hombre eh, como el hombre es la cabeza y es la autoridad, ¿verdad? Que fue Dios que la creó y Dios lo hizo porque Él es sabio, Él es bueno y Él hace las cosas perfectas. Así que ese es el diseño perfecto. Pero el hombre nace con una necesidad de respeto, que es algo que es parte de él porque es parte de su diseño. Cuando un hombre es irrespetado por una mujer, uno está afectando algo que es parte de su diseño. No es nada más que él es machista, que él es orgulloso, no. Claro, el pecado ha distorsionado todo y el pecado ha dañado todo, lamentablemente. Pero el hombre nace con eso. Inclusive uno lo ve desde los niños. Yo crié dos varones y yo podía ver esas cualidades de hombre, de ser ese hombrecito protector, cuidadoso, cuidadoso. Y eso son parte de las características que el Señor creó al hombre. Entonces, el hombre nace con eso de ser respetado. Entonces, para nosotras las mujeres, el respetar a un hombre, le estamos diciendo a ellos, yo te valoro, tú eres alguien importante. Y eso, ustedes no se imaginan, el impacto positivo que tiene, no un respeto de miedo porque si no te respeto tú me vas a hablar mal, no. Es reconociendo esa figura de autoridad que Dios diseñó independientemente que Él se lo merezca o no, porque nosotros ninguno merecemos nada. Entonces es eso, es ese respeto de que tú eres la autoridad, tú eres la cabeza, tú eres el protector. Y cuando una mujer hace eso, está ayudando a ese hombre a poder liderar su casa, a poder gobernar su casa mejor. Por el contrario, cuando nosotros si respetamos a nuestros esposos y lo humillamos, estamos afectando algo que está muy dentro de su ser. Es como lo que hacemos es que lo estamos poniendo más pequeño. Imagínense el hombre aquí y la mujer aquí, ¿verdad? Déjame ponerlo aquí. El hombre es más alto que la mujer. A la medida que la mujer se le va subiendo, el hombre se va poniendo más pequeño y le va apagando eh, esa, esa hombría que Dios le dio, ¿verdad? Y así es que va. Entonces, a veces ustedes ven a hombres callados que no hablan, que son totalmente pasivos. Es cuando nosotros le vivimos diciendo cosas y le vamos afectando, que inclusive le afectamos psicológicamente su estado, su ánimo, porque somos, ay, 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 ay. Entonces, por el contrario, cuando nosotros le decimos a los hombres, mi amor, tú eres, como que le reconocemos esas cosas positivas que él tiene. Wow, mi amor, me encanta que tú trabajaste hoy o que tú hiciste esto. Me gustó cuando
saliste con el niño, como reconocer esas poquitas cosas en ello y se lo vamos diciendo, ay, gracias, mi amor, que tú hiciste esto. Eso lo va creando en el hombre como, wow, yo soy el protector, yo soy la cabeza, Ujú. y se siente bien. Entonces, nosotras somos esas cheerleaders de los hombres. Ujú. Sí, tú le hiciste eso. Esas somos nosotras las esposas. Y ahí nosotros vamos sembrando en el corazón del hombre, ayudándolo a hacer esa cabeza. Y eso es esa ayuda idónea que él necesita. Te dice, la palabra ayuda, goza de una mala reputación en el contexto matrimonial, puede evocar la imagen mental de una esposa agotada Ujú. que se esfuerza por hacer la tarea del hogar y busca ayudar a su marido en lograr sus objetivos personales mientras él pasa un día interesante en la oficina. Sin embargo, eso no es lo que Dios tenía en mente. El llamado de una esposa es ayudar a su esposo a lograr los objetivos de Dios. Cuando los dos trabajan juntos, cada uno con fortalezas particulares, crecen y edifican la familia de Dios y propagan el nombre de Dios por todo el mundo. Eso fue de mucha luz porque a veces uno piensa en eso, o sea, nosotros no nos gastamos o somos sumisas por los caprichos de un hombre o por el carácter de un hombre o la personalidad de un hombre. Nuestra sumisión, que finalmente es al hombre, pero es para cumplir el propósito de Dios en la vida de mi esposo y en mi casa. Aún él no sea creyente, aún él no esté haciendo lo que debe hacer, como yo, mi vista está por encima de él y de mí, es más fácil entender la sumisión, Ujú. porque es como a Cristo. Entonces, tú dices, bueno, no es para que él se sienta bien y él esté contento, eso va a pasar, de tener una mujer sumisa. No, no, es para que mi sumisión, Dios puede, pueda, no, él puede, pero cumpla el propósito en la vida de mi esposo. Amén. Entonces, esa cosmovisión cambia. Ujú. Y aligera un poco esa impotencia que siente a veces una mujer de yo me tengo que sacrificar para que entonces él viva como quiere. No, ese no es el diseño original. Así es. Gracias. Y yo te puedo decir que yo viví eso en el sentido de que a la medida que yo comencé a amar más al Señor, ya yo podía entender que mi vida no estaba basada si mi esposo se portaba bien o mal conmigo. Ujú. Ya mi mirada, en vez de yo mirar hacia mi esposo aquí, ya yo empecé a mirar hacia arriba. Y como tú dices, Karen, eso lo cambia todo. Lo cambia todo porque desde que yo pongo mi mirada en quién es que mi vida está centrada, que es en el Señor. Yo al Señor, ¿qué me debe el Señor a mí? Nada, al contrario, yo merezco la muerte. Entonces, cuando yo veo todo lo que Él ha hecho por mí, yo digo, Señor, nada más tengo que decirle, Señor, ayúdame a vivir esa vida que a ti te agrada. Ella dice, yo no supe ser sabia, por mis actitudes destruí mi hogar, le pido perdón a Dios todos los días, yo no era cristiana y hace poco mi esposo se fue de la casa. ¿Cómo puedo trabajar mi culpa? Aunque él me fue infiel y tuvo un hijo con la otra. Karen, no sé si tú quieres ahí responder. Bueno, lo primero es que ella dice claramente que ella no era cristiana. Realmente nosotros sin Cristo somos incapaces, no tenemos ninguna capacidad de bendecir a nuestro hogar. Aún en su gracia común hay matrimonios que, entre comillas, ¿verdad? Son estables, son saludables, pero no es un matrimonio que honra a Cristo. Y entonces, dos inconversos casados es una bomba de tiempo. No hay temor de Dios. En las emociones, como vimos la semana pasada, reinan y dominan nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestras circunstancias. Y eso es, mi hermana Ibelice, nuestra naturaleza caída. O sea, ese es el gran daño que pasó, ¿verdad? En Génesis, nuestra incapacidad de hacer lo bueno y de tomar buenas decisiones. Sin embargo, tú también dices que tú le pides perdón a Dios todos los días. No hay nada, absolutamente nada que cualquiera de nosotros puede hacer que Cristo, la gracia de Cristo no sea suficiente. Amén. Si tú entiendes el Evangelio y comienzas a meditar en lo que realmente significa la salvación, tú vas a ser liberada. Independientemente de las circunstancias, evidentemente nosotros sufrimos las consecuencias. O sea, yo he sufrido las consecuencias de mis decisiones y todavía las puedo sufrir, pero ya yo no soy esclava de esas malas decisiones. Ya Cristo me perdonó y tú sabes qué hizo con esa decisión, Ibelice, las enterró debajo del mar y no se volvió a acordar de esa decisión. Si tú tienes un arrepentimiento y un quebrantamiento genuino delante de Él, que eso no va a hacer que vuelva tu esposo, que se restaure tu matrimonio, a veces pasa, a veces no. Pero recuerda que tu identidad no es estar casada, divorciada, abandonada, traicionada. No, esa no eres tú. Tú no eres la que estuvo casada ni la que ahora está sola. O sea, tu identidad está por encima de las circunstancias.
Entonces, la idea es que tú en tu presente puedas abrazar el gozo de tu salvación y que tu gozo de tu salvación pueda ser mayor que la tristeza natural que viene a tu corazón por las cosas que sucedieron. Eso te puedo compartir porque es lo que el Señor ha hecho conmigo. Excelente, gracias, Karen. ¿Quieres añadir algo, Betty? No, eso está perfecto. Yo estaba aquí gozándome escuchando Sí. eso. Digo, si agregamos algo, lo dañamos. De verdad, y Belice, sí, vamos a estar orando por ti, pero en el Señor no hay, su amor echa fuera toda culpa y todo temor, y abrazar la salvación, como dice Karen, es lo que te va a ayudar a tú trabajar esa culpa, de saber de que el Señor, si ya tú pediste perdón, el Señor te ha perdonado, y Él es un Dios que perdona, que restaura el corazón, y es un Dios de oportunidades, y es un Dios bueno. Así que confía en su obra, en ti, cada día, cada día, cada día. Cuando venga el enemigo a decirte, pero tú vas a la cruz, tú vas a la cruz, tú mira a Cristo, porque Él es suficiente. Hay una última pregunta para allá, porque son las 9. De manera práctica, ¿cómo puedo cultivar mi confianza en Dios? Y yo creo que ya Esa sí es sí. fácil, esa sí es fácil. Me encanta. De manera práctica, definitivamente, a través de la palabra. Uh-huh. Conociendo el carácter de Dios, conociendo quién es Dios. Cuando uno, por ejemplo, una de las cosas que me encanta del Señor es cuando uno lee las historias, por ejemplo, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la de Jacob, la historia de Moisés, la historia de David, cuando uno lee todas esas historias, que uno ve que el protagonista principal no son ellos, es Dios, y Dios está mostrando su carácter. Entonces ahí uno se va enamorando del Señor, porque uno está viendo a un Dios todopoderoso, a un Dios fiel, a un Dios omnipotente, a un Dios misericordioso. Entonces, a la medida que yo me acerco a la palabra y voy conociendo de eso, mi confianza va creyendo, porque yo puedo ver. Wow, pero el Señor, mira cómo Él fue tan fiel, mira cómo Dios fue tan misericordioso. Esta gente merecía la muerte cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo malagradecido que eran y cómo Dios una y otra vez le mostraba su misericordia. Y eso me habla de que al Dios que yo le sirvo es un Dios misericordioso. Entonces, a la persona que hizo la pregunta, definitivamente, lee la Biblia todos los días. No tienes que leer 5 capítulos al día. Tú puedes leer hasta porciones de la palabra de Dios todos los días, pero hazlo como un hábito diario, diario. Busca un plan de lectura que te ayude a hacerlo de una forma sistemática. No pasajes bíblicos, no el pan diario de hoy que nada más me da un versículo, porque ahí yo no voy a aprender a conocer al Señor. Es leerla, porque la Biblia es un libro entero, es una historia de redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que esa fue una pregunta muy fácil. Si quieres ser parte del estudio en vivo vía Zoom con una comunidad de chicas, escríbeme al correo que te va a salir aquí debajo en la descripción para que puedas inscribirte. Bendiciones.